Ayrulakta kuyuja pambapi shuktandanakui aparil kachari apukunawan imashina mashi gobernador napu markamanta apo Quijos llaktata punda pushau apo kuyuja llaktamanta apos comisaria salud ministerio laborales empresa china nishkata punda pushau apukunas chasnaliara tukuy chaypi kawsak mashikunawan parijo kaymi aparil katari pankapaj imasnara llankasha katirnaunisha kay empresa china chasnaliara kay gobierno autónomo descentralizado municipal Quijos llaktapi. Hemos venido trabajando como autoridades en buena coordinación con los señores representantes de cada una de las empresas. Es así como se ha logrado ya en temas como servicios básicos en la parroquia de Cuyuja, construir el nuevo sistema de agua segura para la población. Se está en proceso de construcción los sistemas de alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario con planta de tratamiento. Todo sistema de alcantarillado sanitario debe contemplar su sistema de tratamiento de las aguas. Estos proyectos son integrales y contienen todo esto. Están en plena ejecución también. Igualmente, en la parte de salud, algo se ha realizado también, la parte de electrificación, mejorar el sistema. Vemos que tenemos la red de Cuyuja hacia Maspa, por ejemplo, que no lo había, se ha venido ya trabajando y cumpliendo también en estos proyectos y que son parte de un convenio marco entre la empresa Selec y el gobierno autónomo descentralizado municipal de Quijos. Mashi gobernador Napu Markamanta y Chichircachari, Kasnamika y gobierno de la Revolución Ciudadana Ashka Yanapaita Rasha Apamuisha, Karan Ayrulaktapi, Imashina Yukanchi Napu Markapis. Es nuestra preocupación como gobernación de la provincia ver que tantas y tantas obras se realizan en la provincia de Napo. Y justamente hoy nos une esta reunión de trabajo precisamente para monitorear uno de los proyectos emblemáticos que lleva adelante la Revolución Ciudadana. El gobierno de nuestro compañero presidente Rafael Correa Delgado. Se ejecuta una obra de la Revolución Ciudadana, tiene que ejecutarse respetando el marco legal en todos sus escenarios. Y decir respetar el marco legal en todos sus escenarios significa en llevar adelante los proyectos con las respectivas licencias ambientales que el marco de la normativa legal con nuestros trabajadores, con nuestros empleados, con los funcionarios de las diferentes empresas estén debidamente legalizados. Por eso la presencia de nuestro compañero del Ministerio de Relaciones Laborales, ahora en esta caravana que me acompaña, también nuestros compañeros del Ministerio de Salud. Chaypi llankasha katiu mashikunas, yachachina ukachari y más nakay empresa china llankasha katimu ushkata chay ayrulaktapi. Como parte de una funcionaria de este proyecto revolucionario, hemos defendido como quien y hemos aplaudido todas las acciones que el presidente ha realizado a nivel de todo el Ecuador, pero en especial en nuestro cantón y en esta parroquia de Cuyuja. Pero también, como parte y funcionaria de este gobierno que ha aplaudido todas las obras y hemos encaminado y hemos sido parte de muchos procesos, tengo mucha desilusión, porque el señor presidente de la República ha pensado en todos y en el beneficio de todos y todas. Y es una pena, digo así, porque yo lo he vivido muy de cerca por parte de mis padres. Mis padres son los dueños de una finca de 21 hectáreas que fue declarada de utilidad pública por parte de Selec. Y he vivido muy de cerca y he defendido también el proceso revolucionario y he defendido también la forma como han violentado todos los derechos de los ciudadanos y en especial de los adultos mayores. A mí me pagan los 318 y de ahí me descuentan el seguro. ¿Qué es lo que uno se queda con $270? Ahora yo a ustedes les pregunto, ¿ustedes pueden vivir con $270 mensuales? No alcanza ese sueldo para nada. Ese sueldo no alcanza para nadie. A nadie le alcanza. El sueldo mínimo de un hombre debería ser de $500 para que las personas que tienen carga familiar tienen que mantener a su familia. Es una pena. ¿Por qué? Porque los señores, yo no entiendo, ¿qué hacen? Traen personal de otras provincias, habiendo aquí personal también que sí puede trabajar. Y eso yo creo que no se debe permitir. Una de esos señores.
Un punto importante que tengo aquí es lo siguiente. Tema transporte. Los señores, vean, vienen de nuestro cantón Quijos. A la buena de Dios, señores. ¿Por qué? Yo pienso que eso se debería contar de un medio de transporte para que ellos puedan trasladarse como se merece, como seres humanos, y no como, disculpa la expresión, como unos animales que se lleva al canal. Eso yo no estoy de acuerdo, señores. Kay kuyuja ayulaktara punta puixaw apu, chasalara yachachirkachari, paikuna llankasha katiushkata, kay empresa china yanapayua. Como representante del gobierno parroquial, agradezco a la empresa CELEC, agradezco directamente a su apoyo directo del gobierno de Ecuador, que Rafael Correa, porque fue un compromiso presidencial donde se ha expuesto esta persona con un compañero directamente con él. Y créanme que, señor presidente, muy de acuerdo y hablar con todos, porque a mí me ha sorprendido de que si es que no eres de Alianza País no vas a poder conversar. Mentira. Presidente es de todos. Y él escucha a todos. He tenido realmente esa oportunidad, he manifestado con él, y eso es lo que se está haciendo. De acuerdo a lo que uno es expuesto, se está cumpliendo por medio de ser los servicios básicos. Ministerio de Trabajo manta yachaumashi, yachachirkachari chaymanta aja pokunaman, kulkikunatas paktakta pagangapa, chaypi llankasha katiu mashikunaman. Y hemos encontrado ciertas novedades. Entre ellas existe un poco de variación en las denominaciones, ¿no? Quisiera que alguien me explique de talento humano, en lo posible, cómo es posible que a un trabajador se le cancele 28 centavos por concepto de hora extra, ¿no? Es muy grave eso, ¿no? Para un día de trabajo su remuneración mínima es de $10.66 diarios. Eso la hora trabajada equivale a $1.66. Y por un trabajo suplementario o extra, suplementario es el que se paga después de las 8 horas de trabajo, ¿no? Se les paga con un 50% de recargo, es decir, se les subirá prácticamente a $2 por una hora suplementaria. Y una hora extra es el doble, o sea, son casi $3 por trabajar un fin de semana o un feriado. Entonces, esta fue la novedad que encontramos. Entonces, mi estimado señor gerente, quisiera por favor que se llame la atención